Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al canal de Autor Camus. Si deseas apoyar el trabajo que aquí se desarrolla, lo puedes hacer suscribiéndote, compartiendo el video, dándole like o comentándolo. El capitán Ruppel, poco antes de su muerte, editó una versión ampliada de 20 capítulos de su libro y declaró que los ovnis eran un mito de la era espacial. Eso fue lo que especificó. De hecho, el contenido de su libro tiene un tono notablemente diferente a sus primeros informes. Al capitán Ruppel se le atribuye haber acuñado el término objeto volador no identificado. En inglés sería UFO, Unidentified Flying Objects, para reemplazar los términos de platillo volador, Flying Saucer, y disco volador, Flying Disc. Y el uso de este término, al igual como el de Blue Book, también es muy revelador para entender de dónde procede esta propaganda. Aunque algunos han afirmado que el término platillo volador viene desde mediados del siglo XIX, porque supuestamente en Missouri en 1865 y en Texas en 1878 hubo avistamientos reportados en los periódicos locales, de los cuales por supuesto no hay evidencia ni fotos de los periódicos ni nada. Y no entraré en toda la gran cantidad de pinturas y jeroglíficos de la antigüedad que han sido malinterpretados o evidentes fraudes, porque desmontar cada uno sería cuento de nunca acabar. Aquí lo que quiero decir y lo importante es que el término en realidad se popularizó justo unos meses antes de que Ruppel iniciara operaciones, es decir, en 1947. Pero no fue la nave estrellada en Roswell el primer caso, sino un avistamiento unos días antes por un tal Kenneth Arnold cerca de Monte Rainier en el estado de Washington. No en Washington DC, sino en el estado de Washington, al otro lado del país. Y es gracias a la gran publicidad de los periódicos de este evento que resultaría en la popularización del término platillo volador. Aunque Arnold dijo que nunca usó específicamente el término platillo volador, los periódicos redactaron que la forma de los objetos que vio era como un platillo, como un disco, como un plato para pastel. Y varios años después Arnold agregó que también había dicho que los objetos se movían como platillos saltando sobre el agua, que él se refería al movimiento, no a la forma. Pero da lo mismo si lo dijo o no, porque él forma parte de la operación de manipulación, porque él está ligado a la verdadera fuente de donde procede el término. ¿Y por qué es importante de dónde procede el término? Pues para saber de dónde procede la propaganda. El personaje detrás de Kenneth Arnold es Raymond A. Palmer, editor de la revista de ciencia ficción Amazing Histories, que, como les había comentado anteriormente, estuvo apoyando a Barker, el de los hombres de negro, y es uno de los pioneros de todo esto. Pero en esta época él ya estaba consagrado profesionalmente hablando. Por eso es que tiene la fuerza mediática para apoyar a toda esta generación de los 50 e impulsar la propaganda, porque él es más antiguo, es de una generación pasada. Entonces dicen que el término se populariza por el avistamiento de Kenneth Arnold del 24 de junio de 1947. Pero esta es la foto de la revista de Palmer un año antes de dicho evento, 1 de agosto de 1946. Dicen que Palmer contactó a Arnold una vez que se dio a conocer la noticia, pero también es falso, ya se conocían. Arnold forma parte de esta operación, por eso los medios le dieron tanta atención, porque Palmer movió sus influencias. Y luego, unos días después, viene lo de Roswell y ¡boom!, todo se masifica. Todo el mundo empieza a ver ovnis por todas partes y con diferentes formas. Por eso el capitán Ruppel acuña el término ovni para abarcar a todos, tanto a los platillos de Arnold y el incidente de Roswell, como a los de en forma de cigarro que veía Adamski, y algunos otros triangulares también de los que se hablaba. De hecho, Kenneth Arnold primero informa de su avistamiento a los medios y no al gobierno. Él dijo que porque la oficina del FBI estaba cerrada en ese momento
y que por eso decidió ir a los medios. Por supuesto que no. Claramente la estrategia era difundirlo en los medios masivos. Incluso aprovechó esto que lo catapultó a la fama de la noche a la mañana para en 1962 postularse para vicegobernador de Idaho del Partido Republicano, aunque perdería de cualquier manera. Palmer enviaba a Arnold a elaborar historias por encargo. El más popular, el caso de la isla Maori. Que bueno, paréntesis. Como les he comentado anteriormente, en esta serie de videos no es para desmontar caso por caso, porque nunca acabaríamos. La intención más que nada es alcanzar a visualizar cómo todo el asunto ovni no es inocuo. No es obra solo de algunos charlatanes que buscan dinero, sino que se trata de operaciones de inteligencia muy bien diseñadas por expertos en la conducta y en la manipulación de masas. Por eso solo abordo en estos videos los temas que considero que más nos aportan pistas a esta hipótesis. Bueno, en este caso, el caso de la isla Maori, donde dos sujetos le reportaron a Arnold haber visto como una nave que iba arrojando objetos muy parecidos a cuando se arrojan los periódicos de las casas, y dijeron que tenían los restos, los cuales eran de un extraño metal blanco. Arnold se puso en contacto con un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea del Ejército que conocía, quien rápidamente voló desde Hamilton Field en California en compañía de otro oficial, y una vez que llegaron ahí, al regresar con la evidencia, su avión se incendió y se estrelló y los dos oficiales murieron. Palmer y Arnold publicaron en un libro que los oficiales murieron porque sabían demasiado. Sin embargo, existe otra versión que indica que en el momento en el que vieron el material, su interés en él se evaporó porque era solo aluminio común y corriente. Y avergonzados por Arnold, los oficiales se marcharon sin contarle sus verdaderas conclusiones. ¿Cómo supieron de esto? Porque había otros dos oficiales que sobrevivieron al accidente. Tiempo después, los dos informantes aceptaron que su historia había sido falsa. Y el propio capitán Ruppel lamentó la pérdida de los oficiales por causa de un engaño como este. Dijo que era el más sucio engaño de la historia de los ovnis, que el gobierno había pensado seriamente en procesar a los dos hombres, pero que en el último minuto se decidió mejor no hacerlo porque el engaño era una broma inofensiva que se había multiplicado. Por tanto, la pérdida de las dos vidas y un B-25 no podría atribuirse directamente a los dos hombres. La fuente de esta historia es el oficial de inteligencia militar Douglas Milford, asignado específicamente a la investigación sobre ovnis. Douglas Milford anteriormente había sido acusado de tráfico de licor y cigarrillos dentro del ejército que obtenía en el mercado negro. A pesar de que se retiraron los cargos, fue degradado a soldado raso y destinado en Alamogordo, en Nuevo México, al campo de misiles White Sands. Estamos hablando de 1945. Para 1947, el año de los avistamientos, era cabo y había sido transferido a una base aérea. ¿En donde creen? En Roswell, Nuevo México. ¡Qué coincidencia! Es decir, estuvo ahí durante la nave estrellada en Roswell. Y después de este evento, el cabo Douglas Milford fue ascendido al grado de mayor. ¡Qué casualidad!, ¿no? Y además la Fuerza Aérea lo asignó al proyecto SAI. ¡Qué conveniente! Y también participó en el proyecto Grudge y en el proyecto Blue Book, o sea, todo igual que el capitán Ruppel. Y posteriormente también poseerá un medio de comunicación para difundir las historias de ovnis, el periódico Twin Peaks Gazette. Historias que son la base del libro de un tal Mark Frost en el 2016, que se llama The Secret History of the Twin Peaks, y que fueron retomadas por History Channel para incluirla en capítulos de la nueva serie del 2019. Entonces es a él a quien contacta Kenneth Arnold para que vaya a la isla a revisar el material. Toda esta serie de eventos y publicaciones ocurre muy rápido, lo cual evidencia que estaba planeado. Recuerden, el 24 de junio de 1947 es el avistamiento de Kenneth Arnold, el primero.
Al día siguiente lo entrevistan y al día siguiente, o sea el 26, se publica. Unos días después, el 2 de julio, un granjero ve los restos en Roswell, pero lo reporta hasta el día 5. Y aproximadamente el día 8 se empieza a difundir en los medios. El día 12 de julio, Douglas Milford entrevista a Kenneth Arnold acerca de su primer avistamiento y ahí es donde se conocen. Luego, el 29 de julio, es cuando Arnold le reporta a Milford de los restos obtenidos por sus dos testigos en el avistamiento de la isla Maury, pero no va él personalmente a ver los restos. Los emisarios fueron un tal capitán William Davison y un tal teniente Frank M. Brown, oficiales de la Fuerza Aérea que trabajaban como investigadores para la inteligencia militar, los cuales según esto fueron enviados, como dije, por Douglas Milford y el agente del FBI Frederick Nathan, quien por cierto también estuvo en la primera entrevista con Kenneth Arnold. Entonces envían a los dos oficiales a reunirse con Kenneth Arnold y con sus dos testigos, obviamente, en el Hotel Winthrop del 31 de julio de 1947. Les entregaron los fragmentos en una caja de palomitas de maíz y luego abordaron de regreso el B-25 en una ruta hacia Hamilton Field. Media hora después del despegue, el avión se incendia y se estrella cerca de Kettle, Washington, matando a Davison y a Brown, mientras el jefe de la tripulación del avión y un sargento pasajero se lanzaban en paracaídas hacia un lugar seguro. Es decir, había 4 pasajeros, pero los otros 2 al parecer no alcanzaron a salir. Por supuesto, la muerte de estos 2 oficiales, toda esta historia que viene de Douglas Milford, tiene muchas cosas extrañas, muchas irregularidades y podríamos sospechar, pero no necesariamente significa que estén ocultando extraterrestres, sino más bien podríamos decir que están ocultando, pues digamos, ovnis, ¿no? Es decir, la tecnología que están desarrollando en secreto. Por tanto, el término de platillos voladores se populariza a raíz de estos eventos y aquí va a comenzar el gran auge de los avistamientos ovnis, la época dorada, digámoslo así. Pero incluso poco antes, en 1944, ya se había patentado la primera nave en forma de disco volador que se llamó Discopter y fue patentada por Alexander Weigers en 1944, 3 años antes de esto. Es decir, los ejércitos, tanto del Imperio Británico y de Estados Unidos, ya estaban fabricando este tipo de naves, digámoslo así, o de aviones, sí, experimentales. Entonces son las agencias de inteligencia las que comienzan todo a finales de los 40 y a partir de ahí se propaga como virus la idea de los ovnis. Sin embargo, esta época dorada de auge fue en realidad gracias al desarrollo del cine y la televisión que recién comenzaban. Eso es lo que realmente impulsa todo. Es lo que permite este nivel masivo de popularidad. Y después de ahí empiezan todos los movimientos, todos los avistamientos de platillos, supuestos contactos y demás. Es decir, toman las ideas del cine. Es como por ejemplo en la película de Matrix, que ahora hay personas que afirman que vivimos en un mundo artificial, una realidad creada en un software de computadora. Pero qué curioso que antes de que saliera la película en 1999, pues nadie afirmaba eso, a nadie se le ocurría. Sin embargo, al igual que Matrix toma esa idea de un cómic, lo mismo hicieron estas películas de los años 50, ¿sí? Tomaron las ideas de un cómic. Es decir, el impulso es gracias a este nuevo desarrollo de la televisión y el cine, pero en realidad las historias ya circulaban en cómics desde antes. Entonces la pregunta es, ¿quién sembró la idea? Bueno, pues sigamos el rastro, vámonos más para atrás.